En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Azalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Hilquías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo y ha entregado a los porteros. Saltémonos ahora al verso 8. Dice: el sumo sacerdote Hilquías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán, y después de leerlo, fue y le informó al rey: los ministros de su majestad han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Hilquías, el sacerdote, a Hicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista y a Asaías el ministro personal: vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro, ni actuaron según lo que está prescrito para nosotros. Amén. Iglesia, puede tomar asiento. El tema que hoy vamos a tratar, con la ayuda del Señor y la guianza de su Espíritu Santo, vamos a hablar el mensaje que un discípulo no puede olvidar. Y a la luz de esta historia, yo quiero llevarlo a que usted comprenda la importancia de un mensaje que existe en la palabra del Señor, el cual ningún discípulo de Cristo puede olvidarlo. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta mañana? Entonces usted no puede olvidar este mensaje. Y hoy vamos a descubrir de qué mensaje me estoy refiriendo. Pero antes de eso, si analizamos un poquito de los textos que hemos leído, es muy interesante porque dice en el verso 8 que el sumo sacerdote había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y para poder entender un poquito lo que está pasando aquí, vamos a irnos un poquito en contexto. Y si usted en su casa puede leerlo, capítulos más atrás, nos vamos a encontrar de que cuando Josías llegó al reinado, se encontró con todo un aparato de paganidad e idolatría, producto del corazón contaminado de sus líderes. La Biblia dice que el rey Manasés y el rey Amón hicieron lo malo delante de Dios. Por ejemplo, dice que levantaron los altares de idolatría que su antepasado, el rey Ezequías, había destruido. Entregaron a sus hijos en sacrificio a ídolos, practicaban hechicería, brujería, consultaban a videntes, construyeron altares de idolatría dentro del templo del Señor. Imagínense cuánta maldad y cuánta perversidad había en el corazón de estos reyes malos. Y dice la palabra del Señor que cuando llega Josías al reinado, se encuentra con todo este aparato de paganidad. Y aproximadamente durante 57 años, que es el lapso que duró el reinado entre Manasés y Amón, durante 57 años la ley se encontraba extraviada. La instrucción de Dios estaba extraviada. Pero algo que lo que me llama a mí la atención, hermanos, es que la ley no estaba perdida porque se la robaron. La ley no estaba perdida porque tuvieron una guerra y por ahí la extraviaron y a lo mejor cayó ese templo y se llenó de escombros y a saber dónde quedó la ley. La ley no estaba perdida en ese aspecto. Si nosotros
corroboramos bien, en el verso 8, dice que la ley fue hallada en la casa del Señor. La ley fue hallada en la casa del Señor. Y esto a lo mejor lo podemos entender en un pequeño ejemplo. Yo creo que la mayoría de ustedes tienen en su casa una habitación donde la utilizan de bodega. Amén. ¿Cuántos tienen aquí una bodega en sus casas? Creo que la gran mayoría tiene un cuartito de bodega o un rinconcito por ahí donde oculta o guarda lo que no usa, ¿no, verdad? O a lo mejor en un patio tiene ahí todos los objetos que a lo mejor su esposa o su mamá le dice, ya bota eso, pero dice, no, para algo me va a servir. Pero usted lo tiene ahí y lo atesora. Pero imagínense que pasan los años y aquello que usted había comprado, que había preservado, que lo había guardado, se le llega y se le olvida que ahí estaba. Y llega el momento que usted a lo mejor lo necesita en ese momento y usted rebusca toda la casa y dice, ¿dónde está? A su esposa la pone estresada buscando. A los hombres a veces lo que les pasa es. Pero el objeto que usted buscaba estaba en su propia casa. Lo tenía guardado en su casa. En ese mismo enfoque, imagínense 57 años. Hermanos, no son días así, poquitos. Son 57 años en la cual el pueblo no había prestado atención a la palabra de la ley. Y este pequeño ejemplo que yo les di de su caso, para usted puede ser un poco jocoso, se puede reír, va a decir, sí, soy yo, a mí me pasó eso. Usted puede decir eso, pero para el contexto de esta gente, de este pueblo, no es un motivo de risa. Porque nos evidencia la poca importancia o la nula importancia que tanto el pueblo como los sacerdotes, aquellos que estaban encargados de instruir en la ley de Dios, habían dado a los mandamientos del Señor. Y quiero yo leerle un verso, no va a aparecer allá, se lo voy a leer acá. Según de Crónicas 15:3, dice, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción. Mire por qué, pues no había sacerdote que le enseñara. Entonces encontramos que aquellos que tenían la responsabilidad de instruir al pueblo del Señor en la ley, habían dejado de hacerlo. Por ende, si el sacerdocio estaba contaminado, si el sacerdocio no había prestado atención a la palabra del Señor, si el sacerdocio se había olvidado de Dios, es obviamente entender que el pueblo también se había olvidado de Dios. Aplicando todo esto que hemos hablado aquí hasta aquí, aplicándolo a nuestra vida, es tan evidente, hermanos, que cuando nosotros no prestamos atención a la palabra de Dios que usted tiene en su mano, nuestra vida va a caer en un desvío de contaminación y pecado. Por eso la palabra del Señor mismo testifica en Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, hermanos, si usted necesita conocer cómo vivir una vida de gozo, de paz en esta tierra, pues no vaya a otro lugar que no sea la palabra de Dios. Si usted necesita conocer cuál es la voluntad de Dios, no vaya a otro lugar, no vaya a los entretenimientos de este mundo, no vaya a las filosofías huecas de este mundo, que aunque usted diga, pero se parece al Evangelio, no vaya allá, vaya a la fuente fidedigna que es la palabra de Dios. Usted va a encontrar un verso hermoso que dice, obediencia quiero más que sacrificio. Es la palabra de Dios mostrándonos qué es lo que nuestro Dios anhela de nosotros, sus hijos. Entonces, hermano, en nuestra mente, en nuestro corazón, humanamente se nos va a olvidar muchas cosas. ¿A cuántos de ustedes se les olvidan muchas cosas? Yo soy el número uno, yo aquí alzo la mano. Yo soy olvidadizo. Usted me dice algo hoy y al día mañana, ¿con qué ni mañana? Los minutos ya ni me acuerdo. Por eso yo siempre le digo a los hermanos que me escriben, hermano, esté atrás mío, insístanme. Cuando me pida algo, escríbanme, porque soy muy olvidadizo.
Pero hay algo que nosotros como cristianos no podemos olvidarnos, y es la palabra de Dios, porque esta palabra tiene que estar impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón. Iglesia, ahora quiero que me acompañe rapidito al capítulo 23, ahí mismo en Segunda de Reyes. Vaya conmigo al capítulo 23 y vamos a leer del versículo 21 al 22. Dice: después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Versículo 22. Desde la época de los jueces que gobernaron a Israel hasta los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Mira, hermano, qué interesante. 57 años de trayecto del pueblo de Israel, específicamente de la nación en Judá, no habían celebrado una fiesta muy importante para ellos, como era la fiesta de la Pascua. Y si leemos versículos atrás, cuando Josías le leen el texto de la ley, se rasga las vestiduras, porque entiende que han vivido durante todo su trayecto, durante 57 años, han vivido desobedeciendo y rebelándose en contra de Dios. Entonces por eso Josías manda a convocar a todo el pueblo, convoca a todo el pueblo, y dice la palabra del Señor que le lee la ley a todo el pueblo. Y cuando le leen la ley a todo el pueblo, hacen un pacto de arrepentimiento y de conversión al Señor, y sellan ese pacto celebrando la Pascua. Y dice la palabra del Señor, la parte que me encanta, que dice que desde ese momento no ha habido ninguna otra Pascua que se haya celebrado como se celebró en el tiempo de Josías. Y eso es muy importante, mis amados hermanos, de que nosotros debemos entonces prestar atención a lo que la palabra del Señor nos quiere dar una exhortación aquí. Y para esto quiero que me acompañe a Deuteronomios 16 del 1 al 3, para poder entender entonces por qué era tan importante esta fiesta para el pueblo de Israel. Si usted tiene su Biblia, en Deuteronomios 16 del 1 al 3, dice lo siguiente: aparta el mes de Abib para celebrar la Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Hermano, aquí vemos la instrucción que Moisés le está dando al pueblo antes de él partir. Y le está mencionando la importancia de esta fiesta. Y por eso yo quiero traerles a usted a cotación un poquito la importancia de esta fiesta. Y lo primero que encontramos en lo que dice Deuteronomios es que dentro de las fiestas instituidas por Dios, la fiesta de la Pascua era la primera que se celebraba en Israel. Se celebraba en el mes de Abib, que según nuestro calendario actual comprende entre los meses de marzo y abril. Lo segundo es que en este mes, como usted lo leyó, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y lo tercero que encontramos en estos versículos que hemos leído es que el cordero que se sacrificaba en esta fiesta debía ser acompañado con 2 elementos importantes. La primera eran hierbas amargas y la segunda era pan sin levadura. Es importante entender que la fiesta de pan y sin levadura está también relacionada con la Pascua. En el libro de Éxodo encontramos
que dice la palabra del Señor que cuando se celebra la Pascua, durante 7 días se debía comer panes sin levadura. Entonces, mi amado hermano, la Pascua era una fiesta muy importante para el pueblo judío, porque giraba en torno al memorial del día en el que Dios había sacado al pueblo de Egipto. Por lo tanto, no era una fiesta importante por la comida que se ofrecía, no era importante por el cordero rico que se comía, no era importante por eso, sino que era importante porque con ella recordaban la vida de esclavitud de la que Dios los había librado y la vida de santidad a la cual Dios los estaba llamando. Por eso, hermano, esta historia es muy importante para nosotros, porque dentro de la revelación progresiva de Dios en este nuevo pacto, el apóstol Pablo cita algo muy importante en 1 Corintios 5:7, puesto que el apóstol Pablo nos muestra a este Cordero Pascual en la persona de Cristo Jesús. Ese Cordero Pascual que fue ofrecido, que fue entregado allá en la fiesta de la Pascua en el Antiguo Testamento, hoy en este nuevo pacto, usted y yo también celebramos a un Cordero Pascual, Cristo Jesús. Por eso es muy importante, iglesia, que prestemos atención. Por lo tanto, volviéndonos un poquito a lo que vimos al inicio, de un pueblo que a causa de no prestar atención a la palabra de Dios se había olvidado de una fiesta muy importante, porque por medio de esa fiesta se recordaba el día en el cual Dios los había sacado de Egipto, los había sacado de una vida de esclavitud, los había sacado de una vida de pecado, los había sacado de una vida de idolatría, para vivir una nueva vida dedicada y consagrada a Él. Por eso esa fiesta era muy importante. Y si Cristo es nuestro Cordero Pascual, entonces la palabra del Señor nos está invitando a no olvidarnos de un mensaje muy importante para usted y para mí. Y ese es el mensaje del Evangelio. Un discípulo no puede olvidar el mensaje del Evangelio. Y yo quiero, hermano, traer algunos aspectos de esta celebración de la Pascua para traerlos al contexto de la redención y poder ver cómo estos detalles de la Pascua nos hablaban en este nuevo pacto del mensaje del Evangelio. Y yo quiero que usted me acompañe al primer punto que vamos a tratar. ¿Por qué fue dado un cordero? ¿Por qué fue dado un cordero? Acompáñenme al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11 al 14. Comerán el cordero de este modo: con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Verso 13. La sangre servirá para señal en las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así como hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Versículo 14. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor, y las generaciones futuras deberán celebrarlo. Otra versión dice: y vuestras generaciones los tendrán como una ordenanza perpetua. Si usted puede ver un poquito el contexto, en el libro de Éxodo nos está hablando del origen de la Pascua. Y usted se recordará, y lo invito a remontarse a Israel en Egipto, en la esclavitud de Egipto, siendo oprimidos por el faraón. Y usted recordará que el Señor envía 10 plagas a fin de que su pueblo pueda salir.
de Egipto. Y la última plaga era la plaga de la mortandad a los primogénitos de Egipto. La Biblia nos relata que en aquel día la mortandad había arrasado con la vida de todo primogénito de la tierra de Egipto. Pero con aquellos que tuvieran la señal de la sangre del cordero, la ira de Dios pasaría por encima y serían salvos. Y eso es lo que significa Pascua. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach, que literalmente significa pasar por alto o saltar por encima. Es por esto, iglesia, que el juicio de Dios no llegó sobre la vida de los primogénitos de Israel, puesto que un cordero ya había sido sacrificado tomando su lugar. De la misma forma, iglesia, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué razón se nos ha dado a Cristo como cordero pascual? Usted se lo puede preguntar ahora, ¿por qué razón nos han dado entonces a un cordero, a Cristo, como nuestro cordero pascual? Y lo vamos a ver en Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y aquí hay algo que tenemos que tener, iglesia, que para poder comprender las bases del evangelio, nosotros debemos conocer los atributos de Dios. Repito, para poder comprender las bases del evangelio, nosotros debemos entender los atributos de Dios. Y el primer atributo que salta aquí en este texto es que Dios es santo. Y por lo tanto, si Dios es santo, no puede relacionarse con el pecado. Repito, Dios es santo. Y si Dios es santo, no puede relacionarse con el pecado. Y algo muy importante que el Antiguo Testamento nos habla es que detalla a grandes rasgos lo que es el pecado para Dios. Y Proverbios del 3 al 32, ahí rapidito en la pantalla donde usted lo puede ver. Proverbios del 3 al 32 dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. En ese contexto usted puede entender por qué razón Dios no puede relacionarse con el hombre pecador. Porque para Dios el pecado es una abominación. Y el diccionario nuestro señala que la palabra abominación significa algo repugnante. Y quizás nos parecerá un poco duro, pero también otra acepción que utiliza es asqueroso. Eso representa el pecado para Dios. Y es que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que si nosotros quitamos la gravedad del pecado en nuestra relación con Dios, estamos quitando la base fundamental del mensaje del evangelio. Porque el pecado para Dios no es como una infracción de tránsito que usted comete ahí en la esquina. Yo pregunto, iglesia, a los que manejan, ¿cuántos de aquí se sienten dignos de muerte por pasarse la roja? ¿Ah? ¿Cuántos de aquí van manejando y se pasan la roja y dicen: ay, no merezco vivir, Señor, condéname nomás porque me pasé la roja? ¿Cuántos de aquí piensan así? Y no debería ser así. Usted debería respetar las leyes de tránsito. No les estoy invitando a que se pase la roja nomás, o que no preste atención al disco pare. No le estoy invitando a eso. Lo que les estoy diciendo, que en la mente nuestra muchas veces pensamos que el pecado es tratado como una infracción más. Pero el pecado para Dios no es eso. El pecado para Dios es algo abominable. Entonces, iglesia, el pecado es algo que Dios no puede tolerar y por ende no puede pasarlo por alto. Repito, el pecado es algo que Dios no puede tolerar y por ende no puede pasarlo por alto. O como decimos aquí en nuestro lenguaje coloquial, Dios no se hace de la vista gorda con nuestro pecado. No pasa así. Y en este sentido, nosotros encontramos un segundo atributo de Dios, y es su justicia. Dios es justo. Y quiero que me acompañe, sí, a Números, capítulo 14 y versículo 18. Venga con su Biblia, rapidito, al libro de Números,
Vamos a leer Números 14, 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia. Perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué podemos encontrar en este texto, iglesia? Es que Dios no es un juez corrupto al que podamos comprar. Lamentablemente nosotros estamos centrados, por causa de la estructura de este mundo, que al juez se le puede coimar. Y yo, como profesional del derecho, puedo dar fe de eso. Que lamentablemente, si usted quiere que salga un trámite rápido, un dinerito. Si usted quiere que el juez falle a su favor, un dinerito. Si usted quiere que el juez tramite rápido su causa, un dinerito. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no se comporta como nosotros. Nuestro Dios es justo. Y aquí la palabra del Señor, mire cómo el Señor es tan determinante en esta parte. Y dice, de ninguna manera. Es decir, que no hay motivo suficiente o no hay ninguna circunstancia por la cual Dios puede pasar por alto el pecado del hombre. Porque Dios es justo y no es un juez corrupto. Porque ya encontramos que Dios es santo y es justo. Por lo tanto, iglesia, muchos cometen un error al sobredimensionar el amor de Dios, que es otro de sus atributos, y consideran que Dios no puede castigarlos porque Dios es amor. Pero ¿sabe qué, iglesia? Tenemos que tener en cuenta que el amor de Dios no anula su santidad y su justicia. El amor de Dios no anula su santidad y su justicia, porque los atributos de Dios no se contraponen entre sí, sino que todos se complementan en su naturaleza divina. No es que Dios tiene una jerarquía de atributos. No es que Dios tiene mucho amor, misericordia, poca justicia, algo de santidad, porque tiene mucha misericordia y porque tiene mucho amor, entonces no puede ser justo. No pasa así. No pasa así. Y lamentablemente la humanidad cree que porque Dios es amor, Dios no puede juzgarlos. Y no va de esa forma. Repito, el amor de Dios no anula su santidad y su justicia, sino que los atributos de Dios se complementan en su naturaleza divina. Por lo tanto, iglesia, si Dios es justo y el ideal de justicia es darle a cada quien según lo que le corresponda, y si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, entonces lo que nos correspondía a ti y a mí era una condenación eterna dictada por un juez justo. Repito, si nosotros hemos visto en estos textos que Dios es un juez justo y que el ideal de justicia es darle a cada quien según lo que le corresponda, y si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, entonces a nosotros, hombres pecadores, lo que nos esperaba era una rotunda condenación eterna en el infierno. Ese era nuestro final. Antes de Cristo, esa era nuestro final, una condenación eterna. Porque Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? Entonces eso no se puede quitar de nuestra mente. Por eso también, iglesia, Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El autor Greg Ilber, en su libro ¿Qué es el Evangelio?, dice algo muy interesante. Yo quiero leérselo, presta atención. Dice: el hecho de que me he rebelado contra Dios, quien es santo y justo, y quien además me creó,
no es un pensamiento feliz, pero es importante porque prepara el camino de las buenas noticias. Eso tiene sentido si lo consideras. Que alguien te diga, vengo a salvarte, no es una buena noticia, a menos de que estés totalmente convencido de que necesitas ser salvo. Repito esa última parte. Que alguien te diga, vengo a salvarte, no es una buena noticia, a menos de que estés totalmente convencido de que necesitas ser salvo. Si usted me ve a mí que estoy en un escalón a punto de caerme, y usted viene corriendo con todas sus fuerzas y dice, cuidado, y me agarra y me dice, te salvé, ¿sabe lo que yo haría? Me daría la vuelta, le daría la mano y diría, gracias hermano, casi me golpeo en la rodilla, me salvaste, pero ahí quedó. Pero qué diferencia fuese si yo estuviera parado en un precipicio enorme y estoy a punto de caer y alguien viene corriendo con todas sus fuerzas y me jala y me dice, te salvé. ¿Sabe cuál fuera mi conducta? Yo estuviera agradecido con la persona por toda mi vida, porque me salvó de una condena. Así es la salvación que el Señor nos ha dado. En esa dimensión debemos nosotros considerar y estar convencidos de que Cristo no vino a salvarnos de algo pequeño. Cristo vino a salvarnos de una condenación eterna. En esa dimensión debemos graficarnos en un precipicio enorme en el cual estábamos a punto de caer. Pero se nos proveyó un cordero pascual para que tomara nuestro lugar. ¿Cuántos consideran una buena noticia esto? Amén. Por eso también la palabra del Señor dice en Juan 3:16, ese hermoso texto, ¿cuándo se lo saben? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este versículo nos salta otro atributo de Dios, que es su misericordia. Dios es misericordioso con sus hijos. Porque Dios vio la fragilidad del hombre y su incapacidad para poder alcanzar el favor de Dios por sus propios méritos. Por eso, aquel Dios santo y justo proveyó un cordero pascual, el cual tomaría nuestro lugar. Romanos 5:8 dice algo muy hermoso. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera base para el Evangelio, entender la dimensión de nuestro pecado y de dónde el Señor nos ha rescatado. Segundo punto que vamos a tratar de manera rápida son los elementos de la Pascua. Y si usted prestó atención, habían dos elementos importantes que se debía acompañar en esta fiesta de la Pascua. El primero era hierbas amargas y el segundo era panes sin levadura. Éxodo 12:8 dice, deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada con hierbas amargas y pan sin levadura. Entonces, repito, la Biblia nos está mostrando que además del cordero, el pueblo debía acompañarlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué Dios les dio a comer hierbas amargas? Si usted me pregunta a mí, yo hubiese preferido que me dé a comer hierbas dulces o hierbas aromáticas, hasta un tecito me hago ahí. Pero ¿por qué hierbas amargas? Según el diccionario enciclopédico de la Biblia, dice que las hierbas amargas simbolizaban los sufrimientos de la esclavitud en Egipto. Repito, las hierbas amargas simbolizaban los sufrimientos de la esclavitud en Egipto. Por tanto, Dios está comunicando algo aquí a su pueblo. Dios está comunicándonos algo aquí en este símbolo de las hierbas amargas. Y es que Dios quería
que su pueblo no se olvide del gran sufrimiento que conlleva una vida siendo esclava del pecado. Repito, Dios estaba haciendo un memorial aquí y deseaba que su pueblo no se olvide que en Egipto no la estaban pasando bien. Que su pueblo no se olvide que en Egipto ellos no eran libres. Decía, hermano, pero tenían carne, tenían ahí agua. Y hay una frase que el pastor siempre lo recalca: en no cambiar los desperdicios de este mundo por el banquete de Dios. No podemos compararlo. No podemos compararlo porque la esclavitud no es algo que usted y yo desea. ¿Quién aquí desea ser esclavo? ¿O quién aquí desearía venir con un grillete en sus pies? Nadie. Pero Dios no nos ha llamado a vivir una vida de esclavos. Dios nos ha llamado a ser libres. ¿Cuántos son libres aquí en esta mañana? A eso Dios te ha llamado, a libertad, no a esclavitud. Por eso Dios le dio a su pueblo un memorial para tener presente, así como hoy Dios nos llama a que debemos tener presente que no podemos olvidarnos cuán destructivo y amargo es el pecado en nuestra vida. El segundo elemento era el pan sin levadura. Y para eso quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 5:7 para ver el contexto en el cual el apóstol Pablo va a ubicar esta fiesta. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. La Biblia nos muestra que días previos, iglesia, a esta festividad, que es importante, como le dije al inicio, que panes sin levadura está relacionado también con la Pascua. Entonces, días previos a esta festividad, el pueblo debía limpiar sus casas y eliminar toda la levadura que tuvieran guardada o cualquier utensilio que haya tocado aquella levadura. El pueblo debía quitarlo. El pueblo debía hacer una limpieza total de sus casas porque venía una fiesta muy importante. Y por ende, la eliminación de la levadura simboliza la purificación y la separación del pueblo de Israel de la corrupción y la impureza. Por eso, cuando Pablo trae esa fiesta a cotación, algunos historiadores mencionan de que Pablo escribió este texto días previos a la Pascua y por eso trae a cotación esta fiesta. Y cuando él hace este llamado a hacer masa nueva y pan sin levadura, lo que el apóstol Pablo nos está pidiendo es que limpiemos nuestra vida de toda impureza y corrupción que se produce en el viejo hombre, porque usted y yo hemos muerto para el pecado. Amén. Usted y yo hemos muerto para el pecado, y si hemos muerto para el pecado, entonces nuestra vida ha resucitado para vivir una vida de santidad para el Señor. Entonces, los panes sin levadura representa la vida que Dios quiere para su pueblo. Esto es una vida santa. Por eso, iglesia, es necesario entender que la santidad no es una opción de vida cristiana. Si usted es cristiano, hijo de Dios, la santidad no es una opción en la cual usted puede elegir o no elegir. La santidad ciertamente es la única manera de vivir del cristiano. Si usted se encuentra caminando en esta vida de cristiano, de hijo de Dios, no hay dos caminos. No existen dos caminos, no hay una ambigüedad en Dios. Hay un solo camino por el cual nosotros debemos transitar, que es el camino de santidad. Una vida santa para nuestro Señor. Pero algo muy interesante que el apóstol Pablo menciona, y como cierra este versículo, dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y aquí hay un llamado interesante, muy importante. Repito, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual,
ya ha sido sacrificado. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos está llamando, en ese contexto, Pablo nos muestra la exigencia que tiene el cristiano de preocuparse por vivir una vida santa, no solo una vez al año. Porque una vez al año Israel tenía que prepararse para vivir esta fiesta, para celebrar esta fiesta. Limpiaban su casa, se purificaban, preparaban todo, preparaban el cordero, tenían las hierbas amargas, tenían los panes sin levadura, pero lo hacían una vez al año. Y una vez al año se recordaban de dónde el Señor los había sacado. Pero el apóstol Pablo nos llama aquí cuando dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. ¿Y sabe por qué es muy importante esta proclamación que está haciendo Pablo? Porque nuestro Cordero Pascual, a diferencia del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, fue sacrificado una vez y para siempre. No hay mayor sacrificio que usted y yo podamos hacer sino el sacrificio de Cristo. Es el único sacrificio por el cual nuestros pecados son lavados. Por eso, iglesia, cuando Pablo dice Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado, nos está dando esa atención de que nuestro Cordero fue ofrecido una vez y para siempre. Y si nuestro Cordero ha sido ofrecido una vez y para siempre, entonces nosotros debemos vivir en santidad, no solamente una vez al mes, sino todos los días de nuestra vida. Somos llamados a vivir en santidad porque nuestro Cordero Pascual ya ha sido ofrecido en sacrificio. Ese es el llamado al cual el Señor quiere llamarnos en esta figura de la fiesta de la Pascua. Y hay por eso son dos elementos. Por eso son dos elementos. Y Deuteronomio 16:3 dice: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto. Y mire lo que dice ese último verso, tengámoslo presente: para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Nuestro Cordero Pascual, Cristo, ha sido sacrificado para que recordemos también todos los días de nuestra vida, de la vida de condenación en la cual Él nos ha rescatado. ¿Cuántos entienden esto? Repito, no se nos ha salvado de algo sencillo. Fuimos salvados de una condenación eterna a la cual usted estaba condenado por causa de un Dios justo. Pero también ese Dios justo fue misericordioso para con el hombre. Por eso tenemos ese texto que dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a un Cordero Pascual para que tomara nuestro lugar. Así como ese Cordero Pascual tomó el lugar de los primogénitos de Israel, y por el cual la ira de Dios, el juicio de Dios pasó por encima, así es Pesach, pasó por encima y no los tocó. Asimismo, usted y yo, que tenemos el sello de la sangre de Cristo en nuestra vida, para nosotros el apóstol Pablo dice: ¿qué condenación hay para aquellos que están en Cristo? ¿Cuántos en Cristo están aquí en esta mañana? Entonces para usted no hay condenación porque usted está en Cristo. Pero si usted está en Cristo, no crea que es fácil todo. Y usted dice: hermano, yo estoy en Cristo, amén. No, porque Pablo dice: el Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Y si el Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, entonces soy llamado a vivir en santidad. A causa de ese Cordero Pascual que fue crucificado en la cruz, yo soy llamado a vivir una vida santa. No solamente una vez, no solamente 2 veces, o cuando me acuerdo de la Pascua. Soy llamado a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Por eso, iglesia, el cristiano vive una Pascua todos los días. El cristiano vive celebrando la Pascua todos los días, porque todos los días debe recordarse el mensaje del Evangelio.
Por eso el tema es el mensaje que un discípulo no puede olvidar, es el mensaje del evangelio. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque habían dos elementos con el que el Cordero debía acompañar. ¿Cuáles eran los elementos? Hierbas amargas y pan sin levadura. Muy bien, póngase 10 puntos. Muy bien, se han estado atentos. Hierbas amargas y pan sin levadura. Esos dos elementos tienen una figura muy importante. Las hierbas amargas tipificaban la vida en la cual Dios los estaba sacando, y los panes sin levadura tipifica la vida a la cual Dios nos ha llamado. Por eso, iglesia, cuando nosotros nos desenfocamos del mensaje correcto del evangelio, nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Y el Señor nos llama a que nos acordemos todos los días de dónde el Señor nos sacó. Por eso, hermano, yo quiero que comprendamos que muchos piensan que el mensaje del evangelio es solamente para los no creyentes. Muchos piensan que el mensaje del evangelio solamente es para los no creyentes, y que cuando ya vienen al Señor ya no necesitan el mensaje del evangelio. Cuando ya aceptan al Señor, cuando ya son bautizados, dicen, bueno, ya el mensaje del evangelio no es para mí, porque yo ya creí en el Señor. Pero no es así. Otros piensan que el mensaje del evangelio es un mensaje motivacional. Otros piensan que el mensaje del evangelio habla del deleite que Dios ha venido a traerle al hombre aquí en esta tierra. Y no estoy diciendo que Dios no tenga planes de bien para nosotros. No estoy diciendo eso. Pero el Señor también dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto será añadido. Porque el mensaje principal del evangelio era el problema que tenía el hombre, una enfermedad incurable que tenía el hombre, una caída de un precipicio que tenía el hombre por causa del pecado, y de la solución que Dios vino a traer por medio de Cristo. Ese es el punto principal del evangelio. Porque muchos dicen: ven a Cristo y serás exitoso. Ven a Cristo y todos tus problemas desaparecen. Ven a Cristo, tendrás casa, carro, negocio próspero y sin número de cosas. Pero usted y yo, iglesia, no fuimos llamados para vivir en los deleites de este mundo. Fuimos llamados para vivir para la gloria de Dios, viviendo una vida constante en santidad y consagrada para Él. Porque nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. Entonces esa señal te impulsa a vivir en santidad. Por eso, hermano, el mensaje del evangelio nos impulsa. Nos impulsa a no quedarnos sentados. Nos impulsa a no estar dormidos. No nos impulsa a olvidarnos de tu palabra. El mensaje del evangelio nos impulsa a vivir en santidad, porque Cristo ya ha sido ofrecido. Y algo muy importante, y con esto quiero ir también cerrando. Yo dentro de mi tiempo de ocio en las redes sociales, encontré un mensaje que me llamó la atención de un predicador moderno. Y este predicador decía, en referencia al evangelio, decía que el pecado, que lo que significaba el pecado no era fallarle a Dios, que no le estás fallando a Dios cuando pecas, sino te estás fallando a ti mismo. Que cuando el hombre peca, el hombre se falla a sí mismo y Dios sufre. Yo, hermano, me voy a sincerar con usted, pero ese momento yo me llené de una ira, de un celo santo, que yo quería decir: ¿cómo quiero callar a este personaje? Porque está distorsionando el mensaje del evangelio. Porque el mensaje del evangelio no se trata de una visión en el hombre. No se trata de los deleites del hombre. Se trata de que yo debo vivir una vida consagrada para Dios.
Entonces, imagínense, yo le pregunto, si yo peco y me fallo a mí mismo y Dios sufre, yo le pregunto entonces, ¿por qué el Señor me destituyó de su gloria? ¿Por qué Dios nos destituyó de su gloria si a Dios no le afecta mi pecado? ¿Por qué Dios me separó y se alejó si a Él no le afecta mi pecado? ¿Por qué? ¿No hubiese sido más fácil evitarnos toda esta historia si Dios se hacía de la vista gorda con Adán y le decía, bueno, ya te paso por alto eso, comiste una manzana o el fruto que había comido, no hiciste nada malo? Y así todos viviéramos felices en el Edén. Imagínese usted comiendo ahí frutita, un manguito, una naranjita helada. Qué hermoso fuese, ¿no? Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Porque evidentemente hemos visto que para Dios el pecado es una abominación. Dios detesta el pecado, porque Dios es santo, Dios es justo, pero también Dios es amor y es misericordia. Y de ti y de mí Dios tuvo misericordia, porque nos proveyó un cordero pascual. Nos proveyó un cordero pascual. Entonces, iglesia, si has escuchado la voz de Dios en este día, no endurezcas tu corazón. Si has escuchado la voz de Dios en este día, no endurezcas tu corazón y corre al arrepentimiento. Porque si has conocido de que tenemos un cordero pascual, pero no has vivido una vida de santidad, déjame decirte que aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo y corre ante el trono de la gracia y arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque ciertamente de Egipto el Señor nos sacó. De la condenación del pecado el Señor nos sacó. De comer hierbas amargas el Señor nos sacó. A tener una vida de santidad que representa pan sin levadura. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a elevar una oración al Señor. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.